Hola, ¿qué tal, jóvenes de tercero? Les habla el profe Luis Fernando y les voy a explicar la actividad número uno porque me he dado cuenta en los diferentes trabajos que yo he recibido por parte de ustedes, como que no les ha quedado claro exactamente los elementos que componen una parábola y algunas de sus propiedades. Entonces sí es importante como repasar este tema, ¿sí? Lo consideré necesario puesto que nos va a permitir o va a fundamentar, facilitar tus conocimientos posteriores, o sea, lo que vamos a ver en el trabajo 2, en el trabajo 3, en esas actividades, en la actividad integradora, pues sí descansa sobre las definiciones y sus elementos, ¿sí? Entonces la invitación es para que vean ustedes el video, pero que lo vean completo, ¿verdad? Que tomen nota. Incluso aquí en la portada yo puedo darme cuenta que ya está identificándote aquí cuál es el lado recto, cuál es la directriz, cuál es el vértice, cuál es el foco a partir del video. ¿Sí? Todos los videos yo los vi, los chequé en su momento y los seleccioné. No crean que lo puse nada más a lo ahí se va, sino que traté de buscar que fueran videos que les ayudaran a entender el tema, ¿verdad? Bueno, también como material complementario, ¿sí? Está el archivo donde viene por lo que ustedes tienen que resolver o tienen que contestar, ¿verdad? Entonces también es importante revisarlo, ¿sí? Tanto el video como el material de apoyo tiene información complementaria o información que se refuerza entre sí, que termina de consolidarse, esa es la idea. Entonces la recomendación es ver el video, tomar nota del video, los aspectos más importantes, alguna inquietud también puedes tomar nota y después hacérmela saber y revisar el material al mismo tiempo, ¿no? Y ahora sí que tomar elementos de los dos que te ayuden a entender. Vamos a empezar con esta actividad como parte importante de lo que es la parábola. Te dice aquí que la parábola es el lugar geométrico o conjuntos de puntos tales que la distancia a una recta fija llamada directriz y a un punto fijo llamado foco es constante. Es decir, D1 es igual a D2. Lo anterior puede observarse en la siguiente gráfica. A ver, entonces repetimos. La parábola es el lugar geométrico. Si el lugar geométrico lo podemos entender como que es la gráfica donde todos esos puntos, ¿sí? Todo este conjunto de puntos que van a estar sobre esta gráfica, esta curva llamada parábola, pues van a tener una propiedad. ¿Qué propiedad van a tener? Bueno, seleccionamos un punto cualquiera, como por ejemplo este. Y entonces la parábola tiene la propiedad que la distancia de este punto hacia una línea recta que va a estar enfrente de la parábola, esa distancia pues va a ser exactamente igual a la distancia que va a poseer con respecto a un punto que es ajeno a la parábola, llamado foco. Entonces todos estos puntos que están aquí en la parábola van a tener esa propiedad. Yo tomo un punto cualquiera, por ejemplo, no sé, este. Entonces la distancia de este punto hacia el foco es la misma que va a haber hacia la ecuación de la directriz. ¿Sí? Entonces ese conjunto de puntos que cumplen esta propiedad, que la distancia de 1, de 2 es la misma, define lo que es una parábola. ¿De acuerdo? Y entonces te dice lo siguiente. Tomando en cuenta la definición, podemos decir que la distancia del vértice, ¿sí? El vértice va a ser como el punto más chato de la parábola. Podemos decir que la distancia del vértice al foco es la misma que del vértice a la directriz. O sea, es decir, este es el punto de partida. Y si tomamos la distancia que va a haber del vértice al foco, ¿de acuerdo? Pues va a ser exactamente la misma distancia que va a haber hacia la directriz, por la misma definición de la parábola. O sea, el punto de la parábola está a la misma distancia de un punto central llamado foco y a la misma distancia que una línea recta llamada directriz. ¿De acuerdo? Y bueno, este valor es muy importante, que generalmente se le asigna una letra P para diferenciarlo, ¿sí? Que tiene que ver con la inicial de parámetro. Entonces fíjate, esta distancia se le llama P, la distancia que hay del vértice al foco se le llama P y es exactamente igual a la distancia que va a haber del vértice a la directriz. Esto es importante porque te va a dar elementos para entender algunos conceptos que se definen más adelante. ¿Cuáles son los elementos de la parábola? Bueno, como ya sabes, se define lo que es el vértice, te define lo que es el foco, que en este caso, como es una parábola que abre hacia arriba y es de forma vertical, si esta estructura se conoce como forma vertical, el foco tiene como coordenadas con respecto a x, pues va a ser 0, porque no hay desplazamiento en x, y con respecto a y, pues va a ser la distancia p, ¿sí? Pues así que si p es 5, pues aquí tendríamos que poner el 5, ¿verdad? Tiene una línea
que atraviesa lo que es el foco, que se le llama lado recto, o también en unos libros le llaman ancho focal. Y bueno, tienes enfrente de lo que sería la parábola, ¿verdad? Con la misma distancia del foco, pues tienes lo que sería la directriz, que es una ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz es una ecuación de una línea recta. ¿Sí? En este caso, la línea recta pues va a ser y, o sea, porque está intersectando el eje y igual a, y pues va a depender de p. Si p, por ejemplo, es 4, pues entonces la ecuación de la directriz sería y igual a, en este caso, menos 4. ¿Sí? Porque está en la parte de abajo, sería menos 4. Y aquí te menciona, ¿no? Te menciona algunos elementos, te dice, por ejemplo, que el lado recto o ancho focal mide 4 veces la distancia focal. O sea, todo esto mide 4 veces p. Estas barras significa que el resultado te lo convierte a forma positiva. Cuando hablamos de distancia, no tiene mucho sentido hablar de distancias negativas. Entonces, este valor absoluto, así se llama, conviértelo de adentro a positivo. ¿Sí? Dice por aquí, parámetro, P es la distancia del vértice al foco. Directriz es la recta fija representada por D y que es paralela al lado recto. ¿De acuerdo? Entonces, este es el lado recto y esto sería la directriz. Son paralelas si te das cuenta. Es el eje de... ¿dónde me quedé? Perdón, hacia aquí. Foco es un punto fijo representado por F. Eje. Recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco. Recibe el nombre de eje. Es el eje de simetría de la parábola, también llamado eje focal. Por ahí alguno de tus compañeros me decía que no entendía qué era el eje focal. Bueno, pues hay que repasar las definiciones. Aquí, la línea o eje de simetría, pues es una línea recta que dice por ahí que va a ser perpendicular a lo que es el lado recto, ¿sí? O sea que forma un ángulo de 90 grados con él. Y que además también se le suele llamar como eje focal. Eje de simetría o eje focal. En este tipo de parábola que es vertical, el eje de simetría coincide con lo que es el eje Y. Le decía a uno de tus compañeros, es como si pusiéramos un espejo sobre este eje. Sí, le decía a Carolina el día de la sesión presencial. Es como si pusiéramos un espejo aquí a medias. Y entonces si yo tomo un punto de la parábola del lado derecho, pues se va a ver reflejado a la misma distancia del lado izquierdo, ¿sí? El eje de simetría funciona de esa manera, como si partiera la figura exactamente en dos partes iguales. Bueno, vienen aquí las definiciones de algunos de ellos. Y la actividad, pues consiste en que tú ubiques, dice por aquí, con distintos colores, los elementos. O sea, tienes que ubicarlos, tienes que darles el nombre, ¿sí? Tienes que anotarlos aquí. Por ejemplo, el vértice. Bueno, el vértice en este momento, todo lo que vamos a estar estudiando van a ser con parábolas cuyo vértice va a ser el origen. Entonces aquí se marca, se pone un puntito y se pone la palabra vértice o la abreviación de la V, ¿verdad? Señalando que identificamos cuál es el vértice. El foco. Bueno, no nos dice dónde está el foco, pero si ustedes recuerdan, la distancia de esta línea recta, que sí la está trazando, esta línea recta es la directriz. Entonces, esta distancia que tienes aquí de la directriz al foco, perdón, de la directriz al vértice, pues es la misma distancia que debes de tener del vértice hacia el foco. Entonces, si te das cuenta, esta distancia es de 4 unidades. Sí, es menos 4, pero en forma positiva pues serían 4 unidades. Entonces, esta misma distancia tendríamos que marcar el foco. Aquí tendríamos que poner el puntito y tendríamos que poner la F de foco. El lado recto, bueno, si ya sé que este es el foco, el lado recto va a ser una línea que va a pasar por ahí, ¿sí? Que en este caso pues sería perpendicular a lo que sería el eje X y que en este caso tendrá que ser paralela a lo que es la directriz, ¿verdad? Y bueno, aquí tienes que poner esa línea de color, ponerle el nombre, señalar el punto del foco, la directriz, el vértice. Y aunque aquí no lo pide, pues resulta que donde trazamos lo que sería el lado recto, ¿sí? El lado recto, los extremos también se suelen marcar porque son puntos también importantes. Son coordenadas de los puntos extremos del lado recto, ¿verdad? Acuérdate que la longitud del lado recto es 4 veces P. El eje focal, pues no es otra cosa más que el eje de simetría, que en este caso, pues la línea recta que divide la figura en dos partes iguales, pues tendría que ser el eje X. Todo esto sería el eje focal. Eso en la primera figura. En la segunda, pues rápidamente identificamos que el vértice es en el origen, ¿verdad? Hay que ponerle aquí el nombre, marcar el puntito o la inicial de vértice, que muchos no lo hicieron, otros sí lo hicieron.
Aquí señalamos, te está señalando que el foco, por ejemplo, se encuentra a 3 unidades, ¿sí? De lo que es el origen, está por -3. Aquí podríamos trazar de una vez lo que sería el lado recto y nos haría falta también marcar lo que sería pues la directriz. Pero, pues como sabes, va a ser a la misma distancia del foco. Entonces aquí son -3, entonces para acá sería 1, 2, 3. Y aquí estaríamos marcando una línea, ¿de acuerdo? Perpendicular a lo que sería el eje X o paralela a lo que sería el eje Y. Y esa sería la ecuación de la directriz. Que en este caso, si te das cuenta, pues va a pasar cuando X valga 3, ¿verdad? Aquí imagínate una línea recta. Entonces hay que ponerle nombres, utilizar colores, porque esa primera parte de eso se trata, como que te vayas familiarizando con los elementos, con sus propiedades. Aquí, por ejemplo, te da el foco, entonces la directriz va a estar acá abajito, aquí por -2 va a estar una línea, que en este caso es paralela al eje X. Aquí el eje de simetría pues sería Y o eje focal, que es lo mismo, ¿verdad? El lado recto o ancho focal, ¿sí? Que sería como la cintura de la parábola, ancho focal, pues va a pasar por aquí, hay que ponerle colores, bueno, y así sucesivamente. Los invito realmente a que vean los videos, a que chequen el material, que revisen los ejemplos, para que esto les permita entender y realizar sus actividades de mejor manera. Porque si hay actividades que dejan mucho que desear, parece que las hacen al aventón. Jóvenes, los invito también a los martes, estoy asistiendo de 2 a 4 de la tarde para darles asesorías. ¿Sí? Es de forma voluntaria, no es obligatorio que asistan, pero sí es recomendable para aquellos alumnos que tienen algunas dificultades, pues que van un poquito más rezagados, pues es una oportunidad para que se pongan al corriente, para que se regularicen. Si por ejemplo su compañera Carolina que asistió este día martes, pues su compañera aproximadamente en una hora que se le dio la regularización, ella ya venía con su material preparado y en su celular lo estuvo revisando y ya ella lo había intentado resolver, de tal manera que cuando yo le daba las explicaciones ella estaba muy receptible, pues entendía perfectamente bien lo que se le iba señalando. La cuestión es que ese día su compañera realizó 3 o 4 actividades, ¿verdad? En ese momento. Así ya no tenía ellas actividades que hacer otro día, pues a eso también se puede aprovechar esas reuniones del martes. ¿Sí? Bueno, que pasen una excelente tarde. Les voy a grabar otro video explicándoles la actividad número 2.